Hemos conversado durante las últimas horas con muchas personas que están en edificaciones de 4 o 5 pisos y mucho más, y la mayoría de estas edificaciones que son de vieja data deben ser demolidos, por Claro. ejemplo, los tanques de agua aéreos. Estos tanques de agua aéreos que llegan, por supuesto, desde bombeo, de un tanque subterráneo. ¿Cuán seguros podemos estar que después de este larguísimo proceso, donde el final que todos esperamos son unas elecciones libres, unas elecciones limpias, donde el pueblo venezolano pueda elegir cuál es su futuro político? ¿Qué pasa si eso sigue en manos de un Jorge Rodríguez que ha sido el causante, el autor, el conocedor, igual que Delcy Rodríguez, de todas las trampas que el chavismo ha hecho desde la primera elección de Chávez? Es decir, ¿cuál es la garantía? La garantía es que en el nuevo Consejo Nacional Electoral le toca generar las condiciones para el proceso que viene. Y allí lo ha planteado María Corina Machado, ¿verdad? Que debería ser, y esta es una expresión que ella siempre ha usado, papelito por papelito, ¿verdad? Y después tener los resultados. En Colombia se saben a las 2 horas, en cualquier país desarrollado y cualquier otro país, los resultados siempre se conocen en muy corto tiempo. En Venezuela se manejaba, se manipulaba lo que tú estás conversando. En Venezuela, lo que ocurrió con los procesos electorales, que fueron manipulados. ¿En qué sentido? Manipulados en términos del control social de la población, en términos de manejo de los centros electorales, donde se crearon centros electorales donde no había representación de la oposición, donde los resultados, como en toda parte del mundo, se tienen la tendencia en muy corto tiempo, a la vuelta de 2 horas, y entonces se decía que quedaba abierto el centro electoral porque había gente votando, donde básicamente el efecto era cargar o colocar votos en las cajas para que el sistema lo acumulara y poder inclinar la balanza. Y entonces, en ese sentido, todas esas condiciones con las que ha sido manejado el sistema electoral en Venezuela son las condiciones que el nuevo CNE va a tener que revisar y reconsiderar. Y además, los que tienen derecho, el padrón electoral, donde han sido realmente no actualizados. Y entonces hay un trabajo también ahí que también fue manejado por Chávez y por Maduro. Entonces yo creo que ese CNE va a revisar esto y no se va a repetir los que ya es una experiencia por la que se ha vivido, ¿verdad? Tanto en la interna, la votación interna donde salió electa María Corina Machado, que fue hecha y se logró en muy corto tiempo, y las experiencias que se han acumulado. Yo creo que la confianza está en confiar en los miembros del CNE que van a estar a cargo de este proceso. ¿Por qué? Antonio, perdón. Porque la gente le mete duda Ujú. al sistema de información, al software, vamos a llamar. Y el software no es manipulable. Si no, no hubiéramos tenido resultados. El tema es que, según nos explicaron ayer los expertos que participaron en la investigación, el software sí tenía polaridad. El software encontraron la forma, y es por eso que esto está en manos de las agencias federales de inteligencia de los Estados Unidos, de la propia CIA, encontraron la forma de poder penetrarlo y de poder salir de la misma manera después de alterar los números. La forma en la que entendieron cómo se operaba ese software es la que, según nos contaron ayer los expertos en el programa, es la que le permitió a María Corina Machado poder utilizar esa información para crear un mecanismo que a tiempo real le permitiera que cuando esos datos iban entrando y esas listas se iban haciendo, pudiera tenerlas en su mano, que son las listas que en estos momentos están en Panamá antes de ser alteradas. Pero además nos explicaron que eso les ha servido a gobiernos como por ejemplo el de Ecuador, como el de El Salvador, como el de Honduras, como estar prevenidos también de la forma que operaba ese software. Entonces, el tema ahora es que ese software que se ha estado utilizando y que era, según comentan los expertos, yo no lo soy, que era polarizable y que permitía alterar esos resultados, no vuelva a utilizarse o haya
obviamente un mecanismo que sea diferente. Yo creo que va a partir también por ahí. Pero hay una pregunta que te voy a hacer después, que me ha quedado en el aire, Antonio, porque quiero irme a Caracas para que nos den el pulso de lo que está ocurriendo en estos momentos allá, que es si realmente debe existir rendición de cuentas, si tú consideras que estas personas que están en estos momentos participando de esos procesos, que los estamos viendo de cara a unas sabiendas que tienen precio, muchos de ellos a su cabeza, llegará el momento en que tengan que responder ante la justicia, que exista una rendición de cuentas, porque yo creo que en una democracia sólida incluso eso es necesario. Vamos a irnos hasta Caracas, porque ya se encuentra nuestro compañero Johan Álvarez, periodista, para que nos dé también un avance de lo que está ocurriendo en estos momentos en Caracas. Ya saben ustedes el proceso de recuperación o de supervivientes ha concluido, ahora se están recuperando cuerpos, se está efectuando ese desescombro. La ayuda internacional había paralizado después de que los focos se apagaron, ahora parece que está nuevamente llegando, pero sigue habiendo muchísimas preguntas. Johan, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo y por acompañarnos desde Caracas. Cuéntanos un poco cómo se está viviendo eso. Tú y yo hablábamos ayer en la radio y realmente el panorama es duro, porque hay muchísimas personas todavía que han logrado salvar su vida, pero han perdido todo, hasta sus recuerdos. Si ese proceso de reconstrucción, obviamente es difícil que se pueda producir en la medida y las necesidades que tiene la gente. ¿Cómo estás? Así es, Marian, gracias por el contacto, saludos a toda tu audiencia. Antonio, saludos. Bien, bueno, en efecto, ya estamos llegando pues básicamente al día después, ¿no? En donde la mayoría de las personas pues quienes quedaron con sus viviendas afectadas y que perdieron cientos de familiares, sobre todo en el estado de La Guaira, pues básicamente están cayendo en cuenta de la magnitud de esto. En las primeras horas, en las primeras 3 semanas y un poco más que van luego de esta tragedia, pues básicamente el país estaba en un shock, pero ya en este momento estamos dando cuenta, digamos, de la magnitud de las consecuencias, sobre todo a nivel económico, que va a llevar pues la rehabilitación del país y sobre todo con un gobierno pues que básicamente ha pues inactuado durante las primeras 72 horas, que básicamente así lo identifica todas las personas, todos quienes pues se expresan a través de los medios de comunicación, pues dejan en constancia a través de sus testimonios que pudieron haberse salvado muchas vidas, pero también pudo haberse evitado con todo lo que es una inversión oportuna en las políticas de gestión de riesgos, de prevención, sobre todo para estos hechos naturales que la mayoría de las afectaciones, sobre todo aquí en Caracas, donde me encuentro, pues las viviendas están afectadas con grietas, con fisuras, con columnas y vigas pues notablemente afectadas, y este es el elemento económico que preocupa en este momento, cómo rehabilitar estas viviendas. Ya los costos, por ejemplo, de todo lo que es desde el sector privado para un pueblo pues que no solamente ha sufrido los embates de una errática política económica, sino también ha perdido pues de manera importante casi el 100% de su poder adquisitivo, pues es lo que básicamente está llevando en este momento a la gente a la preocupación qué hacer con los hogares de aquellas personas pues que se mantienen con vida, pero que además necesitan retomar de alguna u otra forma una rutina y una dinámica que exige pues un bolsillo fuertemente golpeado. Por ejemplo, Mariam, hemos conversado durante las últimas horas con muchas personas que están en edificaciones de 4 o 5 pisos y mucho más, y la mayoría de estas edificaciones que son de vieja data deben ser demolidos, por ejemplo, los tanques de agua aéreos. Estos tanques de agua aéreos que llegan, por supuesto, desde bombeo, de un tanque subterráneo, pues estos tanques que le agregan mucho peso a las edificaciones tienen que ser demolidos. Y el promedio en los costos son de $5.000. Muchas de estas edificaciones, como tú sabes, producto de lo que ha sido la ola migratoria que afectó al país durante más de 10 años, pues son personas adultos mayores que no cuentan con los recursos para, por ejemplo, pagar desde el sector privado y de manera particular estos altos costos. Esto es parte, digamos, de las últimas horas que han sido pues la gran preocupación de los venezolanos.